Este jueves presentó el Gobierno su propuesta para reformar el régimen especial de trabajadores autónomos, el conocido como RETA. Para los que no sepáis lo que es un autónomo, pues os lo digo yo, ya lo tenéis delante. Un autónomo es un trabajador que trabaja por su cuenta, que no trabaja para una empresa, que no trabaja por cuenta ajena, que no está en nómina de una empresa y que lo que hace es que realiza trabajos y los factura y vive de eso. Se encarga de liquidar el IVA por su cuenta con el gobierno o a través de una gestoría, como solemos hacer casi todos, y ya está. Y procura vivir honradamente del fruto de su trabajo. Eso es un trabajador autónomo. En España hay muchos, somos unos 3 millones aproximadamente, y la verdad es que es un estilo de trabajo que a mucha gente no le gusta, a pesar de serlo, y a otros, yo desde luego, estoy muy a gusto con él. No me gusta estar en nómina en una empresa, a pesar de que lo he estado en algunas ocasiones, precisamente por eso, porque lo he estado y sé lo que es estar en nómina. Me da más libertad y además por el tipo de trabajo que tengo, pues ser autónomo es algo, digamos, que casi va de suyo. Soy un creador de contenido independiente que trabajo desde mi casa o desde la calle, como podéis ver ahora, aunque hoy es sábado, no lo olvidéis. Recordad que los autónomos trabajamos cuando hay que trabajar, es decir, todos los días si es necesario. Si no hay que tomarse vacaciones, pues no se toman, y uno procura no enfermar. Y si enferma, pues las enfermedades a los autónomos nos duran poco. Hay un mito en España que dice que los autónomos nunca nos ponemos malos. No es cierto, somos seres humanos y nos ponemos malos, claro. Yo de hecho tuve, hace no mucho, la semana pasada, tuve la COVID y enfermé y estuve 2 días en la cama, pero eso sí, el tercero ya estaba de pie y estaba escribiendo mi columna para mi periódico, para Voz Populi, por una razón sencilla, porque si no la escribo y no la envío, pues no la cobro. Es así de sencillo. Es decir, que si no trabajo, no como, por lo menos no cobro, y si no cobro, no puedo comer, a no ser que recoja comida por la basura, que parece ser donde nos quiere llevar el gobierno. Bien, los autónomos, por trabajar como autónomos, pagamos una cuota mensual, que es bastante elevada en España. Creo que figura, si no la más alta, entre las más altas de Europa, que actualmente ronda, si mal no recuerdo, los 290 euros, es decir, casi 300 euros por exactamente nada, o casi nada. Bueno, tenemos derecho a la sanidad y tenemos también, o tendremos el día de mañana, una jubilación. Hay también creo que un derecho a bajas, pero no las cobras hasta una semana después. En fin, pocos autónomos, como ya he dicho, se dan de baja. Bien, son 290 euros, como veis es una cantidad respetable. Todos los meses tienes que facturar lo suficiente como para al menos pagarte la cuota de autónomos. Hay ocasiones, muchos autónomos, que ese mes han facturado casi lo justo para poder atender esta cuota, y ya está, y el resto pues lo dedican a comer si es que hay resto, y si no pues tiran de los ahorros. Bien, hay una cuota reducida también, según tengo entendido, lo llaman tarifa plana o algo así, que tiene un descuento del 50 o del 30%, pero dura poco. Es para jóvenes, y para los que no son jóvenes o vivan en ciudades grandes, como es mi caso, creo que dura solo un par de años, o 2 o 3 años, una cosa así. Yo no cumplo los requisitos para acceder a esa cuota reducida con ese 50% de descuento, por lo tanto pago el total, es decir, los 290 euros mensualmente. Y además eso el Estado no lo perdona, le importa un bledo si has podido trabajar, si no has podido trabajar, si has facturado, si has más, si has facturado menos, en fin. Digamos que esto de la cuota de autónomos es algo así como un permiso para trabajar. El gobierno nos da permiso para poder emitir facturas y para poder ganarnos la vida honradamente. Es algo inaudito. En otras partes de Europa al menos se paga mucho menos, qué sé yo. En otras partes de Europa se pagan 20, 30, 50 euros, y hay distintos tramos a los que te puedes asociar, digamos, en función de la cantidad de servicios que vengan aparejados, pero en España no. En España es o los 300 euros o nada. Tienes esa opción, que además es de hace pocos años, esa de la tarifa plana, la mal llamada tarifa plana, porque de plano no tiene nada, o si no, pagar la cuota completa. Bien, pues en esta nueva reforma que están haciendo, y os he introducido un poco esta historia, en esta nueva reforma que acaban de presentar, lo que quieren hacer es que se pague según los ingresos. Ellos lo denominan ingresos reales. Ofrecen 13 tramos que van desde el más bajo, que sería una cuota de 183 euros, hasta el más alto, que serían 1.266 euros, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria. Bien, el mínimo evidentemente es para los que ingresen menos. En este caso sería, estaba mirando la tabla, y en este caso sería para los que ingresen menos de 600 euros. Es decir, nada, una persona que ingrese menos de 600 euros, pongamos 500 euros, que facture eso,
pues se le va más de la mitad de lo que ingresa en la cuota autónomos, ¿no? En ese caso creo que tienen también una pequeña reducción, pero vamos, que hay muy pocos autónomos que facturan 600 euros. No les compensa, evidentemente. Los que den, qué sé yo, clases de idiomas o alguna cosilla así, que obtengan rendimientos menores, pues lo hacen, digamos, en negro y ya está. Tampoco les compensa si van a tener que estar pagando esas cantidades al Estado por nada o por casi nada, y sus ingresos sus facturaciones van a ser muy pequeñas, van a ser eso, de 600, de 700 euros. Bien, ese sería el mínimo. El máximo, para los que ingresen más de 4.000, de 4.050, si mal no recuerdo, vamos, de 4.000 euros por redondearlo, tendrán que pagar una cuota mensual, de 1.266. He dicho ingresen y he dicho bien, no he dicho ganen, que es un poco lo que están tratando de hacer ver ahora los del gobierno y quienes les apoyan. Es que, claro, hay autónomos que ganan 4.000 euros y solo pagan 300, mientras otros ganan solo 1.000 y pagan también 300. No, estamos hablando, los autónomos no ganamos, facturamos. De esa facturación, es decir, si has emitido facturas por valor de 4.000 euros, tienes que empezar a descontarlo todo. Tienes por supuesto que descontar el IVA, naturalmente, que cada 3 meses hay que pagárselo al gobierno. Ejercemos de recaudadores sin que nos den absolutamente nada a cambio. Yo me encargo de guardar el IVA de cada factura que emito, y una vez cada 3 meses, pues, lo ingreso en Hacienda. Ese IVA que he tenido que ir recaudando yo a las empresas a las que les he prestado servicios. Por supuesto, si hay autónomos con empleados, entonces tienen que pagar a sus empleados también de la facturación. Hay autónomos que tienen maquinaria y esa maquinaria la tienen que comprar y la tienen que mantener con la facturación. Yo tengo maquinaria, por ejemplo, yo no tengo empleados, pero necesito una serie de aparatos que en circunstancias normales no necesitaría para poder atender mi producción. Y tengo, por ejemplo, un gasto eléctrico mucho mayor que el de una persona normal, que el que tendría si trabajase en una empresa. Un gasto de calefacción, os aseguro, mucho mayor, porque entre que soy friolero y vivo en una buhardilla y trabajo allí, pues hace bastante frío en invierno. En verano lo que tendría es gasto de aire acondicionado si fuese caluroso, pero es que no soy caluroso. De cualquier manera, que todos los autónomos tenemos nuestros gastos. Tengo que pagar también, en mi caso, suscripciones a todo tipo de periódicos y revistas, en fin, que ser autónomo es una pequeña empresa. Somos algo así como empresas en miniatura, y por lo tanto de lo que facturamos, sea mucho o sea poco, empezamos a descontar desde el momento en que recibimos ese dinero, que a veces las empresas a las que les facturamos se retrasan bastante y otras veces directamente no pagan, pero nosotros, por supuesto, el IVA de esas facturas lo hemos tenido que ingresar en Hacienda. Bien, conforme a esta reforma, que es una reforma, os lo digo ya, disparatada, todos los que facturen más de 1.200 euros al mes, facturen, no ganen, es decir, facturen más de 1.200 euros al mes, pagarán más de lo que pagan ahora. Se meterán ya a partir de ahí en cuotas muy superiores a los 300, los 400 o los 500 euros. Por ejemplo, alguien que facture 1.500 euros, que es una cantidad pequeña, un autónomo que facture 1.500 euros, tened en cuenta que sobre sus 1.500 euros tiene que empezar a descontar cosas, ¿no? Y hacer pagos. A lo mejor ese autónomo que factura 1.500 euros, luego se queda para él menos de 1.000. Bueno, no, a lo mejor no, seguro que se queda para él menos de 1.000. Tened en cuenta que tiene que atender también de ahí la cuota de autónomos. Ya esos 1.500, 300 automáticamente se van a la cuota. Ya no son 1.500, ya son 1.200. Y a partir de ahí empieza a descontar. Bien, pues ese ya no tendrá que pagar 290 como ahora, pagará 415. Es un auténtico disparate, una auténtica barbaridad. Bien, esto no entrará en vigor de golpe, lo van a ir pasando conforme a una tabla, poco a poco a lo largo de los próximos 9 años. Para el año 2030 llegaremos ya en principio al final del camino, que es cuando a los que ganen más de 4.000 euros les tocará pagar 1.266. Para entonces, ¿qué sucederá? Habrá muchos autónomos pagando más y por lo tanto el gobierno, el ministro Escrivá, que esperemos que ya no sea ministro para entonces, se encontrará feliz y contento diciendo, caray, ¿cuánto estoy ingresando, no? Hay que hacer carreteras y todas estas cosas. ¿Cuánta solidaridad voluntaria he obtenido? Digo solidaridad voluntaria porque la solidaridad es voluntaria o no es solidaridad. Lo digo porque es importante. Las palabras significan lo que significan. ¿Cuánta solidaridad de los ciudadanos españoles, de los autónomos he obtenido que me están dando el dinero voluntariamente? Simplemente yo solo he tenido que poner en una tabla, ¿no? Bien, para entonces lo que yo creo es que, bueno, Escrivá espero que no sea ministro ya. Escrivá es un tipo que siempre ha trabajado o prácticamente toda su vida para el sector público, es un albaceteño, desde estos que no debieron salir nunca de Albacete,
que trabajó en el Banco de España, luego creo que en el Banco Central Europeo, luego estuvo el presidente de la AIREF, en fin, que siempre ha cobrado un salario alto proveniente del contribuyente, de gente como yo o como de la mayor parte de vosotros. Sí, claro, entiendo perfectamente que él no pueda ni siquiera, no sé, entender lo que es un autónomo, en qué consiste el trabajo autónomo. Pero claro, es el encargado de legislar al respecto, que eso no deja de ser una cosa fascinante. Bien, para entonces lo que yo creo, esta es mi opinión, es que en España ya no quedarán autónomos para el año 2030, o quedarán muy pocos. Los que queden básicamente defraudarán, defraudarán, es decir, no facturarán todo lo que están haciendo, o dejarán de hacerlo directamente, porque a muchos, bueno, pues verán que se les está yendo la vida en la cuota, que trabajan medio mes o más de medio mes para atender la cuota, el IVA, las retenciones, etcétera, porque los autónomos, por supuesto, que en función de nuestros ingresos pagamos IRPF, tenemos que hacer la declaración de la renta si nos corresponde, etcétera. No penséis que con esa cuota ya uno queda libre y no necesita pagar nada más. Pagamos todos los impuestos que caen sobre los asalariados. Pero bueno, el resto no trabajarán, es decir, se habrán o seguirán haciendo lo mismo, pero en negro, o se habrán apuntado a cobrar una paga del Estado, si es que hay para pagas, o se habrán ido del país, es decir, se habrán marchado de España para trabajar de lo suyo en otros países que son menos voraces, en otros estados menos voraces, concretamente con el trabajo por cuenta propia, qué sé yo, Portugal, Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, si es que hay tantos, que lo normal es encontrar países que son menos voraces, lo anormal es encontrar uno como el nuestro. Vamos, que el que quede trabajando como autónomo, pocos querrán declarar facturaciones por encima de los 1.000 euros, o de los 1.200 euros, porque no les compensará. Dirán, bueno, total, ¿para qué? O de los 1.300. Es decir, el que facture, por ejemplo, el otro día lo comentaba Lorenzo Amor, de la Asociación de Autónomos, el que facture 2.300 tendrá que pagar el doble de cuota que ahora. Ojo, una facturación de 2.300. Imaginad, no lo sé, una persona que tenga un taller, un autónomo que tenga un taller para motos, ¿no? La cantidad de gastos que se le van solo en mantener el taller. Si tiene mecánicos, pues en salarios, ya como he dicho antes, en maquinaria, en todo tipo de productos, todo tira de esa facturación, absolutamente todo. Tiene que pagar seguros, tiene que pagar suministros de todo tipo, en fin, que si alguien factura 2.300 euros, tendrá que pagar el doble. Si factura 3.000, claro, el asalariado medio ve que un autónomo ha facturado 3.000 y piensa que se lleva 3.000 a su bolsillo y que ya está, joder, caray, qué buen sueldo tiene este tipo, ¿no? 3.000 euros, que no es un sueldo, que es lo que has facturado ese mes. Pero bueno, el que facture 3.000 tendrá que pagar el triple, todo según la tabla que ha facilitado el propio ministerio, es decir, no me estoy inventando absolutamente nada. ¿Y todo para qué? Porque podríamos pensar, bueno, de esta cuota, no lo sé, se emana muchísimo bienestar para el autónomo. Tened en cuenta que luego pagamos nuestros impuestos normales, nuestro IRPF normal y corriente, y por supuesto recaudamos el IVA. ¿Qué nos dan a cambio de esa cuota? Es lo primero que yo me planteé la primera vez que me di de alta en el régimen especial de autónomos. Pues como os decía antes, nada, o casi nada. Es decir, tenemos acceso a la sanidad, pero claro, la sanidad, podíamos pensar, la sanidad en España es universal. Es decir, aquí en España a cualquiera le atienden, ¿no? Uno, según se baja de la patera, pues ya tiene acceso a la sanidad. Eso puede ser discutible, pero es un hecho. Así que aquí a nadie se le niega la atención médica, ni a los autónomos ni a los que no lo somos, ni siquiera a los que no están al corriente del pago de la cuota de autónomos. Así que nos dicen que nos dan algo que de cualquier manera todo el mundo tiene. Luego también nos dicen que la jubilación, una jubilación incierta, como sabemos, una jubilación... De hecho, los autónomos podemos escoger pagar más de la cuota. Podemos pagar, qué sé yo, 800, 900 euros de cuota, nadie la paga, por supuesto, ni los autónomos que más facturan. Dicen, no, pero es que luego tendrás una base de cotización mayor para la jubilación. Pero claro, nadie se fía de estos tipos gestionando pensiones, así que no hay autónomos, yo no conozco a ninguno que pague de más. Es decir, se queda, aunque facture, qué sé yo, 15.000 euros al mes, él paga sus 290, porque sabe que el resto, o intuye al menos, es regalárselo al gobierno, y a nadie le apetece regalarle dinero a esta banda. Claro, pudiendo gastárselo uno en ahorrar para el día de mañana, en su familia, en pasar unas vacaciones
las que uno pueda recargarse las pilas, en comprarse una bicicleta como la mía, qué sé yo, hay mil formas en dárselo a la beneficencia. De hecho, prefiero dárselo a la beneficencia que dárselo al gobierno, porque sé dónde lo va a llevar el gobierno y en qué tipo de cosas se lo va a gastar. Así que así tal cual, si me dicen, ¿qué prefieres? ¿Llevarte los 300 euros de cuota a a la Cruz Roja o a Cáritas o a cualquier organización humanitaria o al gobierno? Se los doy, les doy 400 de hecho a la organización humanitaria. Bien, en una palabra, que los autónomos tenemos bastante claro por los hechos, lo podemos ver, que le regalamos dinero al gobierno todos los meses. Es algo que hacemos un poco, pues yo creo que porque no nos queda otra. Son 290 euros, antes era menos, esto lo han ido subiendo en los últimos tiempos. Y al fin de cuentas, claro, somos muchos, es una especie de hucha la nuestra. Entonces, todos los tres, cada uno de mes, bueno, ahora el 1 de enero, 3 millones de tíos te han dado 300 euros así por las buenas. Y a cambio no les tienes que dar nada especial, prometerles una jubilación, que ya veremos en qué se queda esa promesa, y luego darles un servicio que, en fin, que tiene todo el mundo, que no es que tengan que... Imaginaos lo que serían 300 euros puestos en un seguro privado. Podríamos contratar el mejor, o una jubilación privada, que invirtiésemos 300 euros por nuestra cuenta todos los meses, obligatoriamente, quiero decir, que nos obligasen a meter en un fondo de inversión todos los meses 300 euros. Hasta en el IBEX hubiéramos ganado dinero, y eso que el IBEX, pues no sé, los últimos 30 años que se habrá revalorizado un 6, un 7%, en 30 años, que es muy poco, pero aun con todas, si hubiéramos empezado a meter 300 euros en 1990 solo en empresas del IBEX, hoy tendríamos pues un 6, un 7, un 8% más de promedio. Y como somos muchos, porque hay 3 millones, pues la cantidad es importante. Así que lo más probable es que unos autónomos se vayan, los que puedan deslocalizar su trabajo y montarse, que sea el taller o lo que sea, fuera de España. A países hay un montón y no nos pueden impedir, qué sé yo, establecernos en Portugal o establecernos en Alemania o en Italia. Países además muy atractivos, donde la cuota de autónomos o es pequeña o desde luego no es una salvajada como esta. Y los que puedan irse, que no necesiten estar atados al suelo, que no sean siervos de escribá, siervos de la gleba, que estén atados a la tierra, como les sucede a muchos trabajadores, bueno, pues en ese caso estos se irán. Luego hay otros que lo dejarán directamente, no les interesará seguir siendo autónomos y, o harán su trabajo. Hay infinidad, en el trabajo autónomo hay infinidad de empleos, no nos podemos a veces ni imaginar cuántos. Otros y seguirán haciendo su trabajo, pero de aquella manera. Si ven que un cliente les pide factura, pues le dirán que no él no lo puede hacer, y el que no les pide factura, pues lo harán en negro. Y dirán, será un defraudador, qué malo, ya le ha convertido en el gobierno en un defraudador a ese hombre o a esa mujer. Y luego otros, tratarán de facturar lo mínimo. Es decir, ¿cuánto tengo que llegar? ¿A 1.200? Bueno, pues este mes no puedo pasar bajo ningún concepto facturaciones superiores. Todo lo que sea superior a 1.200 euros no me interesa. O lo hago, pero sin facturar, o directamente no lo hago. Luego estoy atacando directamente la generación de riqueza. En una palabra, algo que yo ya sabía, a mi edad, pues la verdad es que pocas cosas me sorprenden, pero es que esta gente quiere, además lo muestra continuamente, de una manera insistente. Esta gente quiere un país iba a decir de mileuristas, ni siquiera eso. Para ser mileurista siendo autónomo tienes que facturar bastante, para que te queden 1.000 euros limpios en el bolsillo todos los meses. No, un país de 800 euristas, de 700 euristas. Eso es lo que quieren. Con sueldecito fijo, eso sí, los 800, pero fijo todos los meses, y vivienda social, abono transportes, coche tampoco, no vayamos a liarla, que contamina mucho y además es poco solidario. Nada de tener 2 casas, la vivienda social y a ser posible en alquiler social, nada de propiedades. Es decir, que a esta gente que el personal prospere, que deberían estar deseando que los autónomos facturen no 4.000, sino 5.000, 10.000, 15.000, si van a sacarles los higadillos a través del IVA y de las retenciones y del IRPF y de su puta madre, y perdón por la expresión. Cuanto más ganas, más te toca pagar, evidentemente. Que esta obsesión por saquearles, por impedir que la gallina de los huevos de oro ponga los huevos, déjale que se los ponga, luego ya te puedes pasar y llevarte algunos. Si no te llevas muchos, tampoco se molestará
pero no se planteará irse. Dirá, bueno, aquí me quitan 2, en el de allí me quitan 1,5, pero aquí estoy en mi casa. No lo sé. Pero vamos, que la gente próspera les subleva y no les deba nada, les pone enfermos. En fin, queridos, esto es lo que hay. Hace un frío importante hoy en Madrid, a pesar de que es la hora más calurosa del día, pero me he tenido que poner al sol para que me dé un poco el solecito, y además esto viene bien porque estimula la formación de vitamina D. Así que con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta el próximo A la Contra.